Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502 4242-9309. Es el día lunes 30 de diciembre de 2024. Son exactamente las 5 de la tarde menos 7 minutos. Vamos a hablar acerca de la fe con respecto de que es importante lo que vamos a hablar ahora. Es importante que conozcamos cómo funciona la fe. Hay cosas acerca de la fe que no sabemos. El mensaje que les voy a dar en esta tarde es acerca de lo que quiero que les quede de este mensaje en esta tarde, es que la misma fe con la que recibiste a Jesús en tu corazón para ser salvo y creíste en el mensaje de salvación por la muerte de Jesús en la cruz, esa misma fe con la que lograste esto, te sirve para cualquier otra cosa que necesites o quieras lograr de parte de Dios. Vamos a ver en un pasaje de aquí que tengo preparado de la Biblia, que la misma fe con que recibiste tu salvación y recibiste a Jesús en tu corazón para ser salvo y el perdón de tus pecados, esa misma fe te sirve para ser sanado de cualquier enfermedad. Esa misma fe te sirve para lograr cualquier cosa que querrás, que desees o que necesites en este mundo. Nunca ha sido la intención de Dios negarnos nada. Nunca ha sido la intención de Dios que la pasemos mal. Tenemos que comprender que Él es nuestro Padre. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón para ser salvos, el perdón de nuestros pecados, se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios somos herederos. ¿Herederos de qué? De todo. Dios le dijo al Señor Jesucristo: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Dice también el apóstol Pablo en una de sus cartas que nosotros somos coherederos de Cristo. Coherederos de Cristo. ¿Coherederos de qué? ¿Coherederos de qué? De todo. De todo. Esa es la respuesta. Somos coherederos de todo. Pero tenemos que conocer la legalidad de las Escrituras. Tenemos que conocer la legalidad, cómo funciona el reino de Dios en este mundo. Nosotros somos parte del reino de Dios. Tenemos que conocer sus leyes para conocer nuestros derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Si no hay obligaciones, no hay derechos. Si no hay cumplimiento de mandamientos, pago de ofrendas, que son impuestos para vivir en el reino de Dios, no hay disfrute de derechos. En el reino de Dios hay derechos y hay obligaciones. Tenemos que conocer la legalidad con que tenemos que vivir delante de Dios, con que tenemos que desarrollarnos y caminar y actuar delante de Dios para permanecer en el reino de Dios y disfrutar de sus beneficios. Entonces, lo único que Dios demanda para darnos cualquier cosa que querramos o que necesitemos es obediencia a su palabra. No podemos obedecer una palabra que no conocemos y no la conocemos. Porque lo más que hacemos después de que recibimos nuestra salvación y nos volvemos cristianos es ir a la iglesia donde el mensaje es pobre. No se conoce, donde no te van a predicar las leyes del reino porque no las conocen, porque estamos envueltos y estamos cautivos. La iglesia cristiana está cautiva en una tradición teológica, en una tradición religiosa, que a poco les importa lo que la palabra de Dios dice. Y hay quienes dicen: el Antiguo Testamento, hermanos, eso ya no tiene ninguna validez. Cuando es en el Antiguo Testamento donde están,
la mayoría de la descripción de la mayoría de las leyes permanentes y perpetuas desde la creación del hombre y del mundo. Es importante que la iglesia conozca las leyes del reino, que es la Biblia. Hay que conocer la Biblia para saber cuáles son los mandamientos, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo quiere que ofrende. Ofrendar es vital para el desarrollo del cristiano, el desarrollo espiritual del cristiano, pero es vital, las ofrendas son vitales para vivir y permanecer en el reino de Dios y disfrutar de los beneficios del reino de Dios. Pero lo que vamos a ver esta tarde es acerca de la fe. La fe, aquella fe que te sirvió para recibir a Jesús en tu corazón y recibir el perdón de tus pecados, la salvación, la promesa de la vida eterna. Esa misma fe, si la sabes usar como corresponde, con conocimiento de la palabra, sin conocimiento de la justicia de Dios, la Biblia es la justicia de Dios, sin cumplimiento de la justicia de Dios no va a pasar nada nunca en tu vida. Entonces, tenés que usar la fe en relación a los principios bíblicos, a los mandamientos de la Biblia, a las leyes de la Biblia. Tienes que aplicar fe a la palabra de Dios para digamos, entender cuáles son tus obligaciones en el reino de Dios para que puedas tener los beneficios. Conocer las obligaciones y cumplirlas para tener los beneficios. Entonces, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón para ser salvos, se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, qué cosa tan grande, de verdad. Qué cosa tan tremenda, de verdad. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Coherederos con Cristo de qué? De todo. Es que no teníamos nosotros por qué tener falta de nada. Porque dice Romanos 8:30 creo que es, que Dios fue, digamos, Dios fue el que no escatimó. Fíjense pues, ¿por qué vamos a tener falta de algo? No es la voluntad de Dios que sus hijos legítimos o adoptados que seamos, tengan necesidad de nada, o tengan alguna deficiencia, alguna necesidad, que estamos en pobreza, en enfermedad. No es su voluntad, como no es la voluntad de ningún padre en este mundo, que somos padres, nosotros las personas, los seres humanos, somos padres imperfectos. Aún así, buscamos lo mejor para nuestros hijos. Pero Dios es un padre perfecto. Él quiere lo mejor para sus hijos y le da lo mejor. Dios no nos niega nada, como dice Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, no se lo guardó, no tuvo problema con entregarlo. Hizo el esfuerzo, el sacrificio de entregar a su propio hijo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjese pues, es la voluntad de Dios, la intención de Dios, cuando entregó a su hijo por nosotros, entregarnos con él todas las cosas. Lo que pasa es que queremos tener todos los beneficios de Dios, todos los beneficios de lo que Dios pueda darnos, sin cumplir con su justicia, sin cumplir con la justicia de Dios. Eso no existe. Para tener los beneficios de vivir en el reino de Dios, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, principalmente las ofrendas, porque las ofrendas son impuestos para vivir dentro del reino de Dios. Las ofrendas son impuestos, como lo que se pagan en Guatemala, en Estados Unidos, en cualquier país de Europa, de África, de Asia. Se pagan impuestos, la gente trabaja y paga impuestos para mantener al gobierno y para tener que el gobierno nos dé ciertos beneficios y los servicios que necesitamos para poder vivir mejor. Igual es en el reino de Dios.
La iglesia es, digamos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, digamos, una colonia del reino de Dios en este mundo. Entonces tenemos que pagar impuestos para vivir dentro del reino de Dios. Entonces es así como tenemos los beneficios de cualquier cosa que queramos de parte de Dios. Pero como no lo hacemos, entonces tenemos carencias. Pero no es la voluntad de Dios que tengamos carencias. Nunca ha sido su voluntad. Dice aquí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero lo que vamos a ver ahorita es acerca de la fe, porque digamos la fe en la palabra de Dios es lo que nos lleva al desarrollo espiritual, a conocer la jurisprudencia, las leyes, la legalidad con la que tenemos que vivir. Entonces vamos a ver, a lo que yo quiero, a donde yo los quiero llevar, es a demostrarles que la misma fe que nos hizo salvos, nos hace sanos. La misma fe que nos hizo salvos, nos hace sanos de cualquier enfermedad y nos hace libres de cualquier atadura. Nos hace también libres de la pobreza y de la miseria. La misma fe en el poder de Dios a través de su palabra, a través de su justicia. Sin cumplimiento de la justicia de Dios no va a pasar nada. No va a suceder nada. Voy a atender la puerta un momentito. Vamos a leer entonces el pasaje en cuestión que nos va a demostrar que la misma fe que nos hace salvos nos puede hacer sanos y nos puede llevar a conseguir de parte de Dios cualquier cosa que querramos o necesitemos. Vamos a leer el pasaje en cuestión que está en Mateo, está en Marcos 2 del 1 al 12. Marcos 2 del 1 al 12. Marcos 2 del 1 al 12. Vamos a ver aquí. Porque yo estaba en Mateo. Yo estaba en Mateo, que es el mismo pasaje, pero yo estaba en Mateo, que es el mismo pasaje, pero está más claro en Marcos. Pues vamos a leer Marcos. Marcos 2 del 1 al 12, que se trata de Jesús sana a un paralítico. Fíjense pues, vamos a leer el pasaje y después vamos a ir hablando acerca de lo que dice aquí. Esto nos va a llevar a comprender que la misma fe, una fe que ya tenemos, una fe que ya poseemos, una fe que ya cuenta dentro de lo que es nuestro haber, está dentro de nuestras existencias, algo con lo que ya contamos, un instrumento, un arma que ya tenemos, que también no hemos sabido cómo usarla. Miremoslo así, la fe es un arma de gran capacidad y de gran fuerza, pero que no sabemos usar. No sabemos usar. De eso se trata de esta plática, de este pasaje que vamos a leer, que aprendamos a usar la fe. Tenemos un arma súper poderosa con la que podemos lograr cualquier cosa y cualquier cambio en nuestra vida, y no sabemos usarla, y la iglesia no se nos explica cómo usarla, porque los mismos pastores y teólogos no saben cómo usarla. Y lo que pasa es que realmente, digamos, los llamados expertos de la Biblia no son expertos de la Biblia, son expertos de una teología inventada por hombres, porque la Biblia ya no la leen. Digamos, los que estudian teología no les interesa leer la Biblia. Los que estudian teología dicen, no, yo voy a estudiar un seminario teológico y voy a aprender bien la voluntad de Dios. Entonces, como para estudiar teología tienen que leer muchos libros, no les interesa ni les queda tiempo para leer la Biblia. La Biblia no la conocen. Solo conocen libros de teología que hablan otra cosa, una cosa inventada por hombres. Por supuesto que dentro de lo que cuando se estudia teología se estudian muchas cosas correctas de la Biblia, eso que quede claro. No estoy diciendo que toda la teología es basura, porque digamos, se entiende que la teología es el estudio de la Biblia, ¿verdad? Algo tiene que tener de bueno porque está basado en la Biblia, pero tiene muchos errores. Muchos errores. No solo tiene muchos errores, sino que también
no tiene todo el consejo de Dios, digamos todo el bagaje teológico que existe en cualquier denominación de iglesias, tomando todo el bagaje teológico que existe en las iglesias cristianas, incluso católicas, incluso de otras denominaciones, sectas, tomando todo el bagaje teológico que existe en el mundo, y si queremos restringirnos a lo que es el bagaje teológico existente en la iglesia cristiana evangélica, no está todo el consejo de Dios, porque todo el consejo de Dios solo está en la Biblia. Entonces la teología nos enseña bien cuando se trata de lo más básico, lo más elemental, lo enseña perfectamente bien, a veces ni siquiera perfectamente bien. Pero cuando se trata de temas más complejos, como digamos el alcance que puede tener mi fe, ¿qué puedo hacer yo con mi fe? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi fe? Con respecto a lograr cualquier cosa que yo quiera, ya sea sanidad física, después de que soy salvo, ¿qué puedo lograr yo con mi fe después de que ya soy salvo? ¿Puedo lograr sanar de un cáncer? ¿Puedo, digamos, recuperarme un brazo que me amputaron en un accidente? ¿Me puede salir un brazo nuevo? Fíjense pues, es que la fe nos podría llevar hasta eso, porque esos son milagros que Jesucristo hizo cuando caminó en esta tierra. Lo que Jesucristo hizo cuando caminó en esta tierra lo puede volver a hacer una y otra vez todavía ahora, pero no se nos enseña cómo usar la fe. Incluso hay quienes que niegan. No, es que ahorita ya es tiempo de milagros. No, eso fue hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo anduvo sobre la tierra. Los milagros ya no. ¿Cómo que los milagros ya no? ¿Cómo que los milagros ya no? ¡Qué herejía! Como no tienen fe los teólogos y muchos pastores, niegan el que se puedan realizar milagros, porque ellos no tienen fe. De eso se trata, que yo desarrolle mi fe. Si ellos no quieren tener fe, los teólogos, los pastores, todo esto viene, son digamos, teologías del infierno. ¿Cómo que los milagros ya no? Como si Jesucristo hubiera perdido su poder. Yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre, dice el Señor. Dice, estaré con vosotros todos los días. A la iglesia le dice el Señor Jesucristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si no puedo usar yo no me va a dar de su poder? Si Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no me va a dar de su poder. Si no puedo, no va a hacer nada por mí. Si no me va a sacar de la pobreza, no me va a sacar de la enfermedad, no va a sanar de un cáncer, no me va a sanar de una diabetes. ¿Para qué va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Para qué? Es cuestión de fe. Es cuestión de desarrollar la fe. Hay que tener cuidado con el mensaje del enemigo. El enemigo está metido en la iglesia, está metido en la teología, está metido en los seminarios teológicos, está metido por todos lados. Él está metido por todos lados. La batalla que se libra con el enemigo es con respecto de digamos, de la interpretación bíblica. En el mundo de las ideas, la batalla se está dando en el mundo de las ideas. No hay que creer que realmente no pueden suceder milagros en nuestra vida. Pueden suceder grandes milagros, depende del uso que le demos a nuestra fe. Punto. Leamos este pasaje de una vez. Marcos 2, del 1 al 12. Fíjense pues. Vamos a leer, después vamos a seguir hablando. Vamos a ver hasta dónde nos puede llevar la fe que ya tenemos. Ya la tenemos, solo que tenemos que saber usarla. La fe, como ya les dije, es un arma súper poderosa con la cual podemos lograr cualquier cosa con el poder de Dios, obviamente, aplicando su justicia. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa, o sea que él vivía en Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Se dice que Jesús estaba en casa, estaba en la casa donde él residía. No importa a nombre de quién está la escritura, porque esa es la palabra que él no tenía ni dónde recostar la cabeza, pero aquí se muestra que este tenía una casa donde vivía. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Entonces, cuando supieron que estaba en su casa, llegó un montón de gente a ver que realmente lo sanaran.
Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Les predicaba la palabra, les predicaba la palabra. Estaba aquella gente amontonada. Les predicaba la palabra. Ahora la pregunta es, esta gente que estaba amontonada, ¿llegó para escuchar la palabra? Él les predicó la palabra. Estaba predicando la palabra, pero ¿qué buscaban ellos? ¿La palabra o un milagro? Ellos buscaban un milagro. Ellos no buscaban la palabra, ellos buscaban un milagro. El Señor Jesucristo ya lo sabía y por eso fue que les predicó la palabra. Les predicó la palabra para que pudieran recibir. La palabra les hizo tener fe para poder recibir su milagro. ¿Se dan cuenta? La fe viene por la palabra. Por eso fue que el Señor Jesucristo les predicó la palabra a gente que iba buscando milagros. Porque sin la palabra no hay fe y sin fe no hay milagros. Sin conocer la palabra, sin escuchar la palabra de Dios, no hay fe. Y si no hay fe, no hay milagros. Por eso hay que leer la Biblia y tener conocimiento de la Biblia. Hay que tener conocimiento de la Biblia. Entonces, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Le trajeron un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Dice que lo descubrieron. O sea que quitaron el tejado, quitaron lo que cubría el techo, no sé qué más había, más de tejas, no sé qué otra cosa podrían poner ahí, pues no solo las tejas nada más. Y francamente no sé cómo construían las casas en ese tiempo. Según entiendo yo, también se acostumbraba a usar casas de terraza, porque ellos usaban la terraza para, digamos tender algunos frutos de la cebada, otros frutos de sus siembras. Pero aquí dice que descubrieron el tejado. Yo imagino que hay una parte del tejado que tenía, digamos, alguna tela sencilla para que entrara luz. Digamos, en alguna habitación del cuarto, de la casa, podría haber necesidad de que entrara luz, como en el comedor, la cocina, digamos. Podía tener en una parte de la terraza de su casa, tener una especie de abertura cubierto con una tela para que pudiera entrar luz. Podríamos pensar en eso, porque yo entiendo que realmente las casas en ese tiempo tenían terraza. Entonces dice, entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo es eso? Al ver Jesús la fe de ellos, o sea que la fe se puede ver. Aquí dice que la fe se puede ver. ¿Cómo se puede ver la fe? ¿La fe acaso no es un concepto abstracto? ¿No es la fe algo abstracto? ¿Cómo se puede ver la fe? Aquí dice que Jesús vio la fe de ellos. Porque la fe que tenemos nosotros se muestra por nuestros actos. La fe que nosotros tenemos se ve por nuestro actuar, ¿verdad? Por nuestro actuar, por lo que hacemos, se mira la fe. Entonces, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este pasaje es muy especial, de verdad. Tengamos cuidado. Miremoslo bien, porque fíjense que aquí está algo muy extraño está diciendo aquí. Aquí está diciendo algo muy extraño. Fíjense pues. Aquí está diciendo algo sumamente extraño. Fíjense pues.
Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? ¿A quiénes se refiere con ellos? Los 4 amigos que bajaron el lecho del paralítico, descubriendo el techo, lo bajaron a donde estaba Jesús. A eso se refiere la fe de ellos. El paralítico no abrió la boca, no se movió porque venía acostado en el lecho. ¿Qué hizo él para que Jesús viera la fe de él? Nada. Dios no vio la fe del paralítico que estaba acostado en el lecho, tratando que no lo botaran, con miedo que no lo botaran, agarrándose donde podía. Porque él tuvo miedo que lo botaran, de caer desde el techo para el suelo. Ahora sido un golpe muy fuerte. Pues yo creo que solo con el hecho que se dejara bajar de esa manera en el lecho, también mostró fe. Bueno, yo creo que el que más mostró fe fue él, porque el que llevaba el golpe era él. Yo pensaría que realmente aquí se refiere a la fe de los 4 amigos, que dijo, bueno, vamos a quitar el techo, vamos a hacer lo que sea posible hacer, hasta lo imposible para que nuestro amigo tenga la oportunidad de ser sanado. Si hay que quitar el techo, lo vamos a quitar, pero él tiene que llegar a la presencia del Señor. Los que mostraron más fe, o mostraron en todo caso fe, fueron los 4 amigos. El otro, el paralítico, estaba enfermo, pues tal vez no abrió ni la boca siquiera, tal vez venía hasta inconsciente el pobre. Era una persona muy enferma. Pero cuando lo bajan, se dirige al paralítico y le dice, fíjense, le habla al paralítico. Él vio la fe de los amigos y le habla al paralítico. Eso es lo extraño. Por eso les decía que esto me parece muy extraño. Que él ve la fe de los amigos y le habla al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que sí mostró fe el paralítico porque lo podían botar y se dejó bajar. Dejó que lo hicieran, ¿verdad? Dejó que lo hicieran. Mostró fe porque lo podían botar. El que más fe mostró fue él porque lo podían botar. Y dejó que lo hicieran. Hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, entonces alguno de los 4 amigos le dijo, mira Señor, muchas gracias Señor por eso que acabas de decir, que sus pecados son perdonados aquí nuestro amigo, pero ¿sabes qué? Fíjate Señor, que nosotros veníamos más que todo porque que lo sanaras. Bueno, si sus pecados son perdonados a nuestro amigo, pues qué bueno, nos alegramos por eso. Pero te cuento de que realmente el sacrificio que hicimos de quitar el techo, todo ese trabajo, el riesgo que nuestro amigo corrió de ser golpeado para caerse desde el techo para el suelo, todo eso lo hicimos, Señor, para que él fuera sanado. Francamente no veníamos pensando en que sus pecados fueran perdonados, no nos pasó por la mente. Realmente nuestra intención era o es de que él sea sanado. Así que te damos muchas gracias por tus palabras, qué bonito, sus pecados fueron perdonados, pero francamente no veníamos a eso, Podría ser que alguien pensara eso, o no lo dijera, solo lo pensara nada más. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense lo que le dijo el Señor de primas a primeras. ¿Saben por qué? Le dijo, tus pecados te son perdonados, porque ese era lo más urgente. Si la enfermedad él venía por sus pecados, por su actuar, por su mal vivir. ¿Qué es lo que más urgentemente necesitaba el paralítico? Que era paralítico no solo de las piernas, era paralítico del alma. Necesitaba el perdón de sus pecados urgentemente. Por eso fue lo primero que le dijo, porque no va a pasar nada si no te perdonas. No recibes el perdón de los pecados. No recibir el perdón de los pecados, nada va a pasar en tu vida. No recibir este don de la conversión, de nacer de nuevo. ¿De qué te sirve todo lo demás? Si no recibes el don del perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna, todo lo demás no te sirve. No te sirve. Por eso fue que lo primero que le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilaban, quiere decir pensaban. Cuando escucharon eso, el paralítico es bajado por los 4 amigos, llega al suelo, el Señor Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas que estaban ahí empiezan a pensar lo siguiente. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice.
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos no creían que Jesús fuera Dios. Les pareció una blasfemia que él dijera, hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos dijeron, bueno, ¿y quién se cree este que es? ¿Y que fuera Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Así pensaban ellos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, él entendió lo que ellos estaban pensando. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjense pues, entonces él ya viene a comparar aquí. Dice, ¿qué es más fácil hacer? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Ese anda quiere decir, bueno, sé sano y vete caminando. Deja tu enfermedad tirada ahí, te levantas y te vas caminando, ya sano, ya sano. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Es la misma fe. Él está comparando la salvación con la sanidad. Es la misma fe, es la misma fe. Si fuimos realmente salvos por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, con esa misma fe nos sirve para ser sanados y para conseguir de Dios cualquier cosa que querramos, siempre y cuando lo hagamos conforme a su justicia, porque hay que saber orar, hay que conocer un protocolo para orar, hay que conocer un protocolo para ofrendar, se pueden hacer votos cuando uno necesita algo, se pueden hacer votos por sanidad física, se pueden hacer votos por cualquier cosa, se pueden hacer votos por lograr mi casa, se pueden hacer votos por conseguir un trabajo, se pueden hacer votos por cualquier cosa. Hay otro tipo de ofrendas que hay que conocer la gama de las ofrendas y cómo funcionan las ofrendas para que nos sirvan, si no, no nos sirven. La palabra de Dios, la justicia de Dios, no nos sirve si no la conocemos y si no la aplicamos correctamente. Fíjense pues, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Para que sepan, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué cosa más tremenda de verdad? Pero lo importante aquí es que el mismo Señor Jesucristo comparó la fe para ser salvos con la fe para ser sanados. Es la misma fe. No la sabemos aplicar. Digamos, aplicar la fe para ser salvos es fácil. Van a la iglesia, le predican la palabra, el mensaje de la salvación, le explican a uno el mensaje de la salvación, como Cristo Jesús, como Dios tomó cuerpo de hombre, nació en el cuerpo de un hombre, de un niño, creció, dio su cuerpo en sacrificio como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, luego resucitó para demostrar su poder sobre la muerte, que realmente Él puede resucitarnos a nosotros, levantarnos de los muertos como Él mismo fue levantado de los muertos. Entonces uno concibe fe, cree que esto es verdad y dice el pastor luego, bueno, hermanos, ¿quién quiere recibir la salvación? ¿Quién quiere recibir el perdón de sus pecados? Levante la mano y pase aquí al frente, vamos a orar por él. No fue tan difícil cuando ya concebimos fe. Y creemos que para ser sanados es mucho más difícil. Pero no es mucho más difícil, es la misma fe. Ese es el punto a donde los quería traer. Es la misma fe. Cuando yo quiero lograr un carro de parte de Dios, cuando quiero mi casa propia de parte de Dios, cuando quiero mejor trabajo de parte de Dios, cuando quiero ganar 4 veces más de parte de Dios, solo que cuando se quieren cosas materiales,
ya entra en juego la puesta en práctica de ciertos principios. La fe va a ser la misma, porque Dios lo puede hacer. Yo le pido a Dios algo, creo que lo va a recibir, como dice Marcos 11:24. Todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis, creed que lo vas a recibir. Y os vendrá. Pero en este proceso en que oramos y Dios nos va a traer lo que estamos pidiendo, va a haber que, digamos, cumplir con ciertos principios, que sería más que todo el ofrendar. Que bueno, digamos, sembrar una semilla en ofrenda para pactar con Dios, que es un voto, digamos, con una cantidad de dinero. Yo quiero en mi casa propia, agarro $1000 y digo: mira, Señor, te traigo esta ofrenda, que es un voto. Yo te traigo esta ofrenda a ti y para que tú me des mi casa. Eso es un voto. Y si no queremos hacer un voto porque nos parece que no es, no lo entendemos, nos parece que no es bíblico, hay otras ofrendas, porque digamos, si vivimos cumpliendo con nuestras ofrendas, en todo caso, digamos, la ofrenda de Génesis 14, que es la que se practica en las iglesias evangélicas, esa ofrenda nos da protección. Pero hay otra ofrenda que se llama de la ofrenda voluntaria, que es la otra ofrenda que se practica en las iglesias evangélicas, porque siempre dejamos unos centavitos más que siempre que vamos al culto. Eso es la ofrenda voluntaria, porque no es el diezmo que practicamos normalmente. Pues siempre dejamos unos centavitos ahí como ofrenda voluntaria por haber ido al culto. Esa ofrenda voluntaria también es un diezmo. Y esa ofrenda nos concede los deseos de nuestro corazón. Así que si practicamos esta ofrenda voluntaria, dando un diezmo a todo lo que recibimos, entonces esa ofrenda nos concede los deseos de nuestro corazón. Y podemos recibir también la casa que estamos deseando. Pero si queremos ser más rápidos y más específicos, hacemos un voto. Le presentamos a Dios una ofrenda de $1000. Eso es hacer un voto. Mucha gente no le va a gustar escuchar esto, pero yo conozco lo que es un voto y así se hace. Un voto es, un voto es pedirle a Dios, digamos, ofrecerle algo a Dios a cambio de un favor. Ofrecerle algo a Dios a cambio de un favor. No es comprarle un milagro a Dios, porque ¿saben por qué no es comprarle un milagro a Dios? Porque Él no vende milagros. Digamos, si alguien no vende algo, no lo puedo comprar. Dios no vende milagros. Él vende milagros a cambio de fe. Entonces, digamos, la ofrenda, los $1000 que traigo por mi casa, está demostrando fe. ¿Cómo es posible que yo sea capaz de sacrificar $1000? Creyendo que Dios me puede dar mi casa. Eso es fe. Acuérdense que la fe se tiene que poder ver. Dice que Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, la fe se puede ver y se tiene que poder ver para que el Señor pueda obrar en nosotros. Entonces, cuando yo soy capaz de tomar $1000 de lo poco que tengo, tomo $1000 para mi casa, le estoy demostrando que tengo fe en que Él lo puede hacer. Estoy demostrando que creo que Él lo puede hacer, y por eso estoy sacrificando $1000, que esos $1000 me pueden servir a mí para otra cosa. Esos $1000 me pueden servir a mí para otra cosa, por un montón de cosas más. Yo lo doy en ofrenda. Por mi casa estoy demostrando fe. Por supuesto que los $1000 no van, digamos, con $1000 no voy a comprar yo una casa. Pero sí sirve para demostrar fe. Hacer un voto es correcto, está en la Biblia. O si no queremos hacer votos, es la ofrenda voluntaria. Pero lo que quiero decir con esto es de que, digamos, hay ciertas cosas que hay que hacer con respecto a las ofrendas cuando pedimos cosas materiales, incluso cuando pedimos salud física. Digamos, mi esposa tiene cáncer de mama. Yo no quiero que se muera porque tenemos hijos pequeños. Yo la necesito que esté conmigo para criar a nuestros hijos y para que sigamos siendo una familia. Y yo no me quedé solo con los hijos. Tenemos hijos pequeños todavía. Yo creo que mi esposa sane. Yo puedo hacer un voto también, los mismos $1000 que yo puedo, digamos, ofrendar por una casa, hacer voto por una casa, puede ser para la salud, la sanidad de mi esposa. Porque lo importante aquí no es el dinero, sino el mostrar fe. Porque, digamos,
con nada estamos tan apegados como con nuestro dinero. Cuando nos desapegamos de nuestro dinero, entregamos en ofrendas a Dios, mostramos desapego al dinero. El dinero, demostramos que el dinero no es nuestro Dios, porque eso es difícil. Eso es difícil, desprenderse de una gran cantidad de dinero. Y no estoy diciendo que se tenga que ofrendar por fuerza $1000 para hacer un voto. No, pues la cantidad tiene que ser conforme a lo que yo gano. Puede ser un diezmo de mi salario. Porque el diezmo es, digamos, es el estándar de las ofrendas. Y si Dios nos demanda un diezmo para una cosa, pues con otro diezmo podemos hacer lo mismo, digamos, para otra cosa. ¿Podemos hacer votos por un diezmo de nuestro salario? Sí, definitivamente sí. No tiene que ver por fuerza $1000, pero lo importante es mostrar fe, mostrar desapego al dinero. Demostrarle a Dios, mira, Señor, el dinero no es mi Dios, tú eres mi Dios. A mí no me importa darte $1000 aquí porque para mostrarte fe, mostrarte que el dinero no es mi Dios y mostrarte que puedo desapegarme de él y demostrarte que dando esta ofrenda, yo tengo fe para que dando esta ofrenda, te demuestro que yo creo que realmente tú puedes hacer el milagro que te estoy pidiendo. Recordemos que Dios no vende milagros. O sea, si no vende milagros, no lo podemos comprar. Yo no puedo comprar nada que no esté en venta. Y si Dios no vende milagros, no los puedo comprar. Él no vende milagros. No los vende. Está dispuesto a darnos cualquier cosa si mostramos fe y desapego del Dios dinero. Lo que pasa es que mucha gente no ofrenda y no quiere ofrendar porque el dinero es su Dios. Entonces tenemos que demostrarle a Dios que el dinero no es nuestro Dios. Por eso son importantes las ofrendas de dinero, porque de esa forma le demostramos que el dinero no es nuestro Dios. Entonces, como les digo, digamos, la misma fe que nos sirve para ser salvos, nos sirve para creer que somos capaces de recibir de Dios cualquier cosa, pero a excepción de la salvación, para cualquier otra cosa, si hay necesidad de cumplimiento de la justicia de Dios, cumplimiento de principios bíblicos, y esos principios bíblicos más importantes para lograr cualquier cosa de parte de Dios van a ser siempre las ofrendas. Por eso les hablé del voto, de ofrenda voluntaria, que son las ofrendas que nos van a hacer lograr cualquier cosa material de parte de Dios. También está la ofrenda del pastor, que hace que nada nos falte. Con la ofrenda del pastor, que es un diezmo también, en todo caso lo que logramos es que no nos falte nada. Falta la salud de mi esposa, ella tendría que, porque digamos las ofrendas son individuales, si mi esposa tiene un cáncer de mama, ella es la que tiene que dar esa ofrenda al pastor, es un diezmo todo lo que ella reciba, para que no le falte nada a ella. Es una ofrenda diferente. Las ofrendas son diferentes, pues hay que conocerlas. Yo las estoy dando a conocer, lo que nadie más ha hecho y está haciendo en estos 2000 años de cristianismo. Nadie nos ha hecho conocer las ofrendas, cómo funcionan, cuáles son, cuánto se da, cómo funcionan. Yo lo estoy dando a conocer, porque esa era la voluntad de Dios. Por eso el Señor me llamó a este ministerio que yo tengo de conocer y dar a conocer las ofrendas, para que la gente no pase necesidad. Que la esposa de aquel hombre que tiene cáncer de mama y tiene un hijo de 1 año, otro de 3 y otro de 5 y otro de 8, no se muera, tiene que criar a sus hijos, verlos crecer, no los puede dejar solos. Para que aquella familia que no tiene casa propia tenga su casa propia y un bonito carro para ir a la iglesia, para cualquier cosa, ir a pasear también. No es la voluntad de Dios que su pueblo, sus hijos tengan necesidad, pero su pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Que Dios lo bendiga.